Bienvenidos al día 16 de la clase Aprende a leer inglés en 30 días. Mi nombre es Liliana y ya pasamos la mitad de esta serie, así que continuamos para que sigan aprendiendo. Hoy vamos a ver las letras U y un nuevo sonido de la letra Y. Vamos a ver nuevas palabras y lecturas para practicar y nuevos sight words. El sonido de la letra U en este caso es el sonido largo y suena U. U. Y el sonido de la letra Y en este caso es ya. Ya. Y vamos a practicar con unas nuevas palabras. You, s, you, s, use, use. En este caso, la E no suena. K, U, T. K, U, T. Cute. Cute. Ustedes también practiquen en casa. Y aquí podemos ver la estructura en donde está una vocal en medio de dos consonantes. Y al final está la E silenciosa. Y esta estructura es muy común en el inglés. La vocal entre medio de las consonantes tiene el sonido largo. En este caso es cute. M, U, T. M, U, T. Mute. Mute. Ahora vamos a ver palabras con la Y y este sonido. En la clase anterior vimos uno de los sonidos de la Y. Ahora es ya, s, ya, s, yes, yes. Seguimos practicando y ustedes también háganlo en casa. Ya, R, D. Ya, R, D. Yard, yard. Ya, R, N. Ya, R, N. Yarn, yarn. Este sonido de la Y, ya, normalmente es al principio de las palabras. Entonces, cuando lo vean al principio, por lo general va a tener ese sonido ya. Ba, I, ta. Ba, I, ta. Bite, bite. Sh, I, n. Sh, I, n. Shine, shine. Y aquí también tenemos la estructura de dos vocales. La de en medio de las consonantes tiene el sonido largo y la E al final no suena, es la E silenciosa. Vamos a empezar con las lecturas. Voy a ponerlas y ustedes léanlas por sí solos y ahorita leemos juntos. En este caso estamos usando muchos sight words. Entonces vamos a leer todos juntos. What are you doing? I am running with my dog. Si ustedes pudieron pronunciar esta oración, quiere decir que están entendiendo la estructura de la clase, los sonidos de las letras y han practicado. Entonces, felicítense porque así empezamos a leer. Si les hizo falta, mi recomendación es que regresen a las clases anteriores para que sigan practicando. Entonces, los sight words. What are you doing? What are you doing? I am running. Running. What if with I my dog. Dog. Aquí la Y debió haber tenido la rayita arriba porque tiene el sonido largo. Pero también hemos visto esta palabra anteriormente, entonces es importante que cuando la vean ya sepan que es my. De nuevo aquí dice, what are you doing? I am running with my dog. Continuamos con la siguiente lectura. Traten de leerla
ustedes y ahorita las leemos todos juntos. Dice, the cat is fat. He sits and eats a lot. He needs to run. Y aquí de nuevo tenemos varios sight words y tenemos varias palabras que ya hemos visto anteriormente. Entonces, espero que se les estén aprendiendo y que al repetirlas se les estén grabando más fácilmente. The cat is fat. He sits and eats a lot. He needs to run. The cat is fat. He sits and eats a lot. He needs to run. Y la siguiente lectura, también traten de leerla ustedes y ahorita la leemos todos juntos. Y dice, the sun is big and hot. We cannot fly to the sun, but we can see it. The sun is big and hot. We can not fly to the sun, but we can see it. The sun is big and hot. We cannot fly to the sun, but we can see it. Y espero que esta práctica les esté ayudando porque así es como vamos a aprender inglés, practicando y practicando, aunque sean las mismas palabras. Yo sé que es un poco repetitivo, pero es importante que antes de moverse a la siguiente clase aprendan el material. Ahora vamos a ver qué tanto han aprendido. Traten de decir estas palabras por su cuenta y ahorita lo hacemos todos juntos. Deer, deer, D-E-R, deer. Ahora esta. Tail, tail, T-E-L, tail. Y esta. Tide, tide, T-I-D, tide. Y esta. Smile, 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 smile. Y esta. Smell, smell, smell. Estas palabras que tienen doble L, solo recuerden que solamente suena una vez. Si pudieron pronunciar todas estas, felicítense porque están entendiendo el material muy bien. Si no las pudieron pronunciar todas, les recomiendo que regresen a una de las clases anteriores para seguir practicando. Ahora vamos a ver los 5 sight words del día de hoy. Some, many, now, people, another. Los repetimos. Some, many, now, people, another. Es importante que se lo sigan practicando. Ya hemos practicado varios sight words y todos estos los vamos a usar en las lecciones futuras. Entonces traten de memorizárselos. Si pueden escribirlos sería mucho mejor. Lo dije en la clase anterior y lo vuelvo a repetir. La forma de aprender inglés es practicar.
y es practicar todos los días. Tienen que ser consistentes y dedicarle tiempo, porque así es como aprendemos. Cuando ustedes mandan a sus niños a la escuela, no los mandan nada más por una hora, una semana, los mandan lunes a viernes por varias horas y lo que ellos hacen es practicar mientras están allí. Entonces es igual, tómense 15 minutos, si pueden 30 minutos al día para practicar. Aprendan los sonidos de las letras y aprendan los sight words, porque eso les va a ayudar mucho en la pronunciación en inglés y a reconocer las palabras. Aunque ustedes no sepan qué significan, si ustedes pueden hacer los sonidos de las letras, van a poder leer en inglés. Y de nuevo no nos vamos a enfocar en traducir en estos videos, pero más adelante vamos a poner contenido que les va a ayudar a entender el inglés también. Denos un like si les gustó el video, suscríbanse, háganle clic a la campanita para recibir la notificación de la próxima clase y hasta la próxima.